Buenas tardes, mis hermanos, hermanas y amigos, amigas. Hoy quiero llevar una reflexión, un pequeño mensaje que yo le he titulado ¿Somos la sal de esta tierra? Y para esto he cogido Mateo capítulo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Antes de empezar a reflexionar sobre este versículo, yo quería ponerles en contexto lo que era la sal antiguamente. La sal era un condimento muy cotizado en la antigüedad, porque servía para preservar los alimentos. Servía también como un antisepto para curar heridas. La sal era muy importante, muy cotizada y era muy cara. A los soldados romanos se les pagaba el salario con una parte de sal. ¿Por qué? Porque los soldados iban a la guerra y tenían que llevar sus provisiones. Entonces, para conservar sus alimentos, tenían que tener sal. Y vuelvo a decir que la sal era en esa época muy cara, muy cotizada. Entonces, se les daba un parte del salario con sal para que puedan conservar los alimentos, porque ellos cuando salían a la guerra sabían el día que salían, pero no sabían el día en que regresaban a sus casas y necesitaban conservar los alimentos frescos. La sal viene del griego y quiere decir prudencia, sensatez y buen juicio. Eso quiere decir del original, que tenemos que tener sensatez, buen juicio y prudencia. Y para tener sensatez, buen juicio y prudencia, ¿qué necesitamos? Al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo a nuestras vidas? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 9, versículo 50, que dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Quiero que tomen en cuenta esta palabra. Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Dice tened, o sea, es un presente que tenemos sal. Nos dice que en el transcurso de la vida cristiana vamos a tener la sal. No, la sal la tenemos en el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Con nuestro nuevo nacimiento en Cristo ya tenemos la sal, porque el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Entonces, nosotros vamos a actuar con prudencia y sensatez, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. La sal ha sido toda la vida muy importante para nuestro cuerpo también. Nuestro cuerpo necesita sal para vivir. En su punto exacto, nosotros tenemos que poner el punto exacto de sal en nuestras comidas, porque si no se hace ensalada, sí es incomible. Entonces el Señor nos puso el punto exacto en nuestra vida de sal, que es el Espíritu Santo, que es nuestro guía, que ahí vamos a actuar con mucha prudencia. Él es el que nos va a guiar. Prácticamente Él es la sal que tenemos en nuestra vida. No podemos, por nosotros mismos no podemos tener sal.
porque esta carne siempre quiere levantarse. Y no podemos ser sal. La sal, vuelvo a decir, es actuar con prudencia, con buen juicio, con sensatez. La sal se usaba en los sacrificios en el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 2 versículo 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Había el pacto de sal. ¿Qué quería decir? Que el Señor decía que Él guardará de cumplir sus promesas, pero al mismo tiempo los sacerdotes o el pueblo de Israel tenía que comprometerse a servir a Dios como Él quiere, como Él quería. Y ahora nosotros también en el nuevo pacto, también dice la palabra en Romanos 12:1 que nuestros cuerpos son sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué era la sal en los sacrificios del Antiguo Testamento? Significaba que el animal que ofrecían no tenía mancha, era puro. Entonces ahora que nosotros somos ese sacrificio vivo, tenemos que ser sin mancha, tenemos que ser puros. Muchos dirán, no, es que no podemos. No podemos. Por nosotros mismos no podemos nada. Es por el Espíritu Santo que vive en nosotros, que vamos a un camino de santidad perfecta, y ya cuando estemos en la presencia del Señor, ya llegará esa santidad perfecta. Pero mientras tanto tenemos cada día ir santificándonos, ir siendo sin mancha. Al mismo tiempo, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor Salvador, nosotros somos sal, pero también podemos perder la sal, podemos dejar de ser sal. ¿Y cuándo perdemos la cualidad de salar que tiene la sal? O de preservar, o de curar. Porque recuerden, nosotros podemos ser instrumento para muchos, para poder restaurar vidas. El Señor nos puede usar. Y ahí es cuando también somos sal. Pero podemos perder de ser sal. Podemos dejar de salar y volvernos insípidos. ¿Cuándo? En Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 4 nos dice: si alguno enseña otra cosa, escuchen hermanos, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Cuando nosotros sacamos versículos de la Biblia fuera de contexto y hacemos la palabra conforme al gusto de cada persona, nosotros estamos perdiendo de ser sal. Estamos perdiendo de ser sal, porque estamos queriendo vivir de acuerdo a lo que quieran la gente. Queremos llevar un evangelio a la carta, y eso no es ser sal. La sal es para restaurar, para sanar,
Recuerden que antiguamente la sal se usaba como antiséptico para las heridas. Cuando nosotros nos cortamos y nos entra un poquito de sal, nos cuece, nos arde. Y es lo que nosotros tenemos que ser sal cuando llevamos la palabra. La palabra dice es viva y eficaz. Y corta, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y parte en dos, dice. Así tenemos que ser sal, llevando la palabra y que llegue al corazón de la gente. Y claro, la gente se va a estremecer, a veces les va a doler, pero ¿qué va a pasar? Que eso va a sanar. Porque la palabra de Dios es como un antiséptico que las heridas que llega, duele, pero sana, cicatriza, no se infecta. A eso estamos llamados. No estamos llamados a hacer caramelos dulces para nadie. Y muchos para ganar gente quieren ser caramelitos dulces y agradar a todo el mundo. Lastimosamente, el cristiano a veces se hace hasta de enemigos porque no quieren escuchar, se apartan los amigos de uno porque no quieren escuchar la verdad dicha con amor. No tenemos que actuar a lo loco, como el significado de sal dice, tenemos que actuar con sensatez, buen juicio, pero vuelvo a decir, ese buen juicio y sensatez es el que nos da la guía del Espíritu Santo. Por nosotros mismos no vamos a tener esa sensatez ni buen juicio para sanar, curar y ser instrumento de restauración de muchas vidas. El Señor nos quiere usar, hermanos, como sal. Nos quiere usar para cumplir un propósito en nuestras vidas y en las vidas de las personas que están más cercanas a nosotros y donde nos quiera llevar el Señor. Ahí es ser sal. Sal no quiere decir que salgo y bla, 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 y hablo. Todo lo que hablamos tiene que estar respaldado con nuestro testimonio de vida y con la palabra de Dios. Ahí es cuando somos sal. ¿Qué pasa cuando se deja de ser sal? Cuando nos volvemos insípidos. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 3, el primer versículo que empezamos, dice, cuando la sal ya no sirve, dice que será echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, ¿queremos ser echados fuera y hollados por los hombres? No, ¿verdad? Entonces, hermanos, sigamos no siendo sal, no perdamos de ser sal. No dejemos de ser sal, no nos volvamos insípidos y a veces esa sal la perdemos y nos volvemos insípidos en la misma lugar donde debemos ser sal, donde empezamos a ser sal, en la iglesia, en nuestra familia. Tenemos que ser sal. Sin contiendas, sin envidia, sin querer, sin formar divisiones. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, porque es la única forma como podemos ser sal. De lo contrario, no vamos a ser sal. Hermanos, reflexionemos y analicemos nuestro corazón. ¿Realmente somos sal? ¿Realmente somos sal? ¿Estamos viviendo como la sal que quiere el Señor que seamos en este mundo? Bueno, hermanos, esta ha sido la reflexión de hoy y que haya sido de bendiciones. El Señor habló a mi corazón y me hizo analizar mi corazón y mi vida para ver si realmente soy sal.
en este mundo y para lo que Dios ha llamado. Igual quiero que ustedes analicen y vean si son sal de este mundo, si no, pues sometámonos al Señor. Y que el Espíritu Santo, dejemos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, porque Él vive en nosotros. Bendiciones, mis hermanos. Nos vamos.